Riometría para fluidos no newtonianos, es decir, determinación de propiedades riológicas de materiales. Riometría. ¿A qué nos referimos con riometría? Generalmente esto se refiere a las técnicas experimentales para determinar las propiedades riológicas de los materiales. En la curva que se presenta, en estas curvas de flujo, podemos ver la dependencia de las diferentes variables que tienen relevancia en el análisis del efecto de la viscosidad, esfuerzo y deformación. Podemos tener dependencia de esfuerzo de corte con razón de deformación o velocidad de corte, así mismo como viscosidad aparente con la razón de deformación o la velocidad de corte. La idea es utilizar técnicas experimentales para poder obtener datos de estas variables, sean esfuerzo, razón de deformación o viscosidad aparente, y con eso poder determinar un modelo de viscosidad apropiado. Por ejemplo, si tomamos la ley de potencia, donde podemos expresar el esfuerzo de corte igual al coeficiente de consistencia K por la razón de deformación de U de Y expuesto a la N, podríamos utilizar los datos experimentales para luego ajustar un modelo de viscosidad y finalmente determinar las constantes de este modelo, es decir, K y N, coeficiente de consistencia e índice de flujo. El objetivo de esta clase es dar una introducción a la práctica experimental que tendremos en la siguiente clase. Vamos a utilizar un reómetro Kinexus, aquel que se muestra en esta imagen, específicamente un reómetro de tipo rotatorio donde podemos utilizar cilindros concéntricos, así mismo como placa y cono. Si hacemos referencia a lo que revisamos la clase anterior, donde pudimos utilizar el modelo de Stokes para poder determinar la viscosidad de un fluido, nos pudimos dar cuenta de que ese valor era constante, pero en el momento que tenemos fluidos no newtonianos va a existir una dependencia o una relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte o razón de deformación, y esto tiene un grado mayor de complejidad, incluso cierta problemática, debido a que las mediciones de velocidad de corte pueden ser determinadas directamente si esta es constante. Hablemos entonces sobre los viscosímetros rotacionales. Existen otros tipos de viscosímetros, pero si revisamos estos, dado que es el tipo de viscosímetro o reómetro que tendremos en la práctica, nos podemos dar cuenta de que existen dos tipos principales, los de esfuerzo controlado y los de velocidad de corte o razón de deformación controlada. Además, se van a poder clasificar dependiendo de la geometría, teniendo geometrías de cilindros concéntricos, cono y placa, y finalmente placas paralelas. Revisemos primero los de cilindros concéntricos. Aquí la muestra es contenida en una holgura pequeña entre dos cilindros. Uno de los cilindros rota mientras el otro se mantiene estacionario. Típicamente el interior es el que rota y el exterior se mantiene fijo, pero también existe del otro tipo. El torque o momento aquí es medido mediante una barra o cable de torsión. Y finalmente vamos a tener ecuaciones que relacionen el esfuerzo de corte con el momento o torque que es medido en el instrumento y la velocidad de corte o razón de deformación que va a ser proporcional a la velocidad angular a la que se está moviendo uno de los cilindros. Analicemos el flujo cortante simple dentro de estos dos cilindros. Existen los dos cilindros. El cilindro interior en este caso es el que está girando y donde va a existir un instrumento de medición que va a poder determinar o va a poder proveer el momento o torque y la velocidad angular, y la muestra del material va a estar contenida en esta holgura fina entre los dos cilindros, mientras que el cilindro exterior se mantiene fijo. Si este cilindro interior se mueve a velocidad angular omega, se está ejerciendo un momento M, momento o torque M, y tiene un radio interior R sub 0. La diferencia entre el radio exterior del cilindro interior, o del, en este caso, rotatorio, y el cilindro fijo o estacionario, va a ser la holgura H. Veamos ahora cómo se ve la distribución de velocidad. Asumiendo de que esta holgura, siendo pequeña, el perfil de velocidad puede ser lineal, significa que podemos determinar la velocidad tangencial de las partículas de fluido que están en contacto con la superficie del cilindro rotatorio como velocidad angular por el radio R. De la misma forma, sabemos que la holgura H va a ser la diferencia entre el radio de la superficie
interior del cilindro exterior, o fijo o estacionario, y el radio del cilindro rotatorio. U aproximadamente igual a W por R sobre H por Y, va a ser siempre cierta o muy cercana siempre y cuando la relación o la rata entre el radio R y R sub 0, que se refiere a los radios de los cilindros rotatorio y fijo, es mayor a 0,99 o 99%. Así podemos determinar que la razón de deformación o la velocidad de corte de U de Y es igual a la velocidad angular omega por el radio dividido para H, es decir, constante. Hablemos del momento. Para calcular el momento, sabemos que el momento será igual al esfuerzo de corte en la pared por el área superficial. En este caso, el momento va a ser igual al esfuerzo de corte en la pared del cilindro rotatorio por el área superficial, que va a ser igual a 2 veces pi radio al cuadrado por h, siendo h la altura del cilindro. Y podemos despejar o volver a escribir esta expresión como el esfuerzo de corte en la pared del cilindro rotatorio igual al momento o torque dividido para 2 veces pi radio al cuadrado por h. Este es el esfuerzo de corte en la pared del cilindro rotatorio. Asimismo, podemos determinar el esfuerzo de corte en la pared del cilindro estacionario, y esto sería igual al momento o torque dividido para 2 veces pi r sub 0 al cuadrado por h. Es decir, podemos simplemente concluir que el esfuerzo de corte en general va a ser aproximadamente igual al momento dividido para 2 veces pi r al cuadrado por h. De esta forma, podemos relacionar tanto la velocidad de corte o la razón de deformación con la velocidad angular, que es algo que puede ser medido con el instrumento, asimismo como el esfuerzo de corte puede ser relacionado al torque o momento que está experimentando el cilindro cuando está rotando, y esto de nuevo puede ser determinado por medio del instrumento. Teniendo velocidad de corte o razón de deformación y esfuerzo de corte, podemos entonces determinar la viscosidad aparente y por lo tanto poder determinar la relación entre las diferentes variables como esfuerzo de corte, velocidad de corte o viscosidad aparente versus velocidad de corte para cualquier tipo de fluido que sea dependiente de la velocidad de corte, o es decir, un fluido no newtoniano. Bien, hablemos sobre ciertas ventajas, desventajas y fuentes de errores. La principal fuente de error en este tipo de viscosímetro se debe a los efectos del fondo, porque si vemos, simplemente hemos considerado el fluido dentro de la holgura fina, pero en el fondo también van a existir ciertos efectos. También va a existir deslizamiento en la pared, puede haber inercia y flujos secundarios, calentamiento viscoso y excentricidad debido a desalineamiento. El final del cono rotatorio tiene un cono truncado y esto sirve para poder minimizar los efectos del fondo. Es más, si regreso, me refiero a esta parte, a esta sección. Finalmente, esto asume flujo de Couette, es decir, distribución lineal de velocidad, asumiendo de que tenemos dos superficies semi-infinitas, superficies planas, y esto se mantiene cierto siempre y cuando mantengamos flujo laminar. Es decir, esto es válido, flujo de Couette es válido hasta el inicio de flujo turbulento. Y para poder determinar el inicio o la transición entre flujo laminar y turbulento, pues de nuevo se utiliza el número de Reynolds, donde el número de Reynolds en este caso será igual a la densidad por la velocidad tangencial, omega por r, por una longitud característica que va a ser la holgura, es decir, r sub 0 menos r dividido para la viscosidad.